Bueno, bienvenidos a este espacio de co-creación, ¿no? De expresión. En este caso voy a hablar de algo que, bueno, va a ser muy importante para los próximos meses y yo diría para los próximos años, y tiene que ver con la propuesta que hago yo desde la decodificación y también un poco desde la propuesta que tenemos en conjunto desde Binómica. Em, y un poco es hablar, ¿no? Hoy del orden, ¿no? Lo que significa ordenar para nosotras y tiene que ver mucho, mucho, mucho con el inicio de nuestro método y con un espacio donde la persona comienza a dejar de fractalizarse, comienza a dejar de estar dividida en distintos espacios para empezar a completarse, para unirse. Y esto que tiene que ver, que hoy menciono del orden, es muy importante para que la persona se vaya encontrando en estos distintos espacios que habita y decida de los cuales desea retirarse o tiene que retirarse muchas veces. Eh, los siguientes meses y los siguientes años van a requerir que seamos sumamente ordenados y sumamente estratégicos en cuanto a lo que querramos decidir. Se terminaron los años de la codependencia, del depender de otros, porque se abre un nuevo camino para que cada uno haga su propia historia. Se terminó ese sentimiento paternalista, esos lugares donde uno empezaba a sentirse acompañado para dar lugar y espacio al ser único que somos y a la construcción de nuestro yo individual. Entonces, esto va a requerir muchas veces y va a requerir de nosotros mucho orden y también mucha constancia. Esto quiere decir que el autoconocimiento va a estar a primera orden y vamos a tener que ser sumamente cautos con cada paso que vamos a dar. Muchos de nosotros hace tiempo que nos venimos preparando para este momento. Es un momento donde requiere de una organización y de una constancia y también requiere de una austeridad importante. Esto no es para que tengamos miedo, sino para que sepamos que todos los años que vienen a partir de ahora son momentos para ordenarnos y organizarnos y empezar a mirar hacia dónde queremos ir. Entonces, hablando un poco de esto, ¿no? Del orden, ahí entra un poco lo que es la decodificación. Cuando nosotros hablamos de decodificación, y también está bueno aclararlo, hablamos de decodificar un patrón que hace que nosotros estemos fractalizados. Que querramos hacer algo y no sabemos por qué, eso no funciona. Que tenemos miedo, que tenemos culpa, muchas veces vergüenza, ¿no? Diferentes emociones que también tienen que ver con el síntoma. Cuando nosotros hablamos de decodificación laboral particularmente, hablamos de empezar a desarmar aquello que sentimos, ¿sí? Y que muchas veces no somos incapaces de verbalizar porque tenemos miedo, porque tenemos vergüenza. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y también quiero aclarar que muchas personas no acceden a una sesión o a un encuentro con un decodificador por eso mismo, por la culpa y por la vergüenza. Y la realidad es que no hay que tener culpa por nada, porque nosotros estamos acá para ser lo mejor posible y encontrar nuestro camino. Y una forma de empezar a encontrar ese camino es empezar a mirar y a desarmar todo lo que ya nos molesta y nos pesa. Estamos en un cambio de era donde empieza a regir un poco más Acuario, donde empieza a regir la creatividad, los dones y, como ya había dicho, el camino personal. Entonces tenemos que dejar esa mochila atrás de lo que nos pesa. Los que no se animaron hasta ahora tienen que empezar a reconsiderar esto que les digo. Un nuevo camino es posible, una nueva era viene y está disponible ese camino para todos nosotros. Entonces, aclararles que ese camino ya yo lo he transitado, es un camino
ordenado, también es un camino que da tranquilidad y es un camino que energéticamente es más robusto para nosotros. No tenemos que hacer ya tantas cosas como hacíamos antes y tenemos que empezar a hacer menos, pero más ordenados y estratégicos. Y con respecto a lo que decía de empezar a perder el miedo, empezar a perder la vergüenza y empezar a pedir ayuda a personas que ya han transitado este camino y ya saben lo que tienen que hacer. Para no perderse tan rápido, es importante empezar a escuchar el corazón. Entonces, cuando hablamos de ordenar, también hablamos de ordenar nuestro sistema, de ordenar nuestros chakras y empezar a pulsar desde el corazón. Esto por ahí le suena como una frase trillada, pero tiene que ver con encontrar lo que nos apasiona, lo que nos vibra y encontrar la paz y la tranquilidad. Y sobre todo, una palabra que muchas de las veces ha sido muy, por lo menos, vapuleada y que va a empezar a estar sobre la mesa, que es la palabra libertad. Pero libertad no en el sentido de libertad, libertinaje, ¿no? Como decimos, el abuso de hacer lo que uno quiere, sino libertad en el sentido de lo que uno siente, de, del estar en el lugar donde yo considero que debo estar, de dejar de responder a ciertos espacios y lugares que yo ya siento que no son para mí, eh, y empezar a desarmar el camino. Y muchos le llaman empezar a iniciar el camino del héroe. Entonces, un poco la propuesta hoy es hablar de orden. Ese primer paso de orden va a tener que ser para ustedes el primer paso hacia una nueva posibilidad. Cuando nosotros nos ordenamos, ¿sí? Dejamos de estar fractalizados o desarmados y vamos a un lugar, un espacio donde recuperamos la energía. Por eso también cuando hablamos de orden, hablamos de recuperar la energía. Y recuperamos la energía cuando dejamos de habitar los espacios viejos y antiguos que ya no nos suman y dejamos de sostenerlos. Esos espacios antiguos son los que muchas veces nos limitan, pero nos limitan porque estamos pensando en aquello que no fue, estamos pensando en aquello que me dolió, estamos pensando en aquello que me dio miedo y nos quedamos anclados en lugares, espacios y relaciones que ya pasaron, ya fueron y no dejan espacio para lo que tiene que ser. Entonces, un primer paso para ordenarnos y es un primer movimiento y una recomendación es ordenen, ordenen su casa, ordenen sus espacios, ordenen su vida, ordenen su agenda. Todo lo que tiene que ver con ordenar significa esto nuevo que ustedes van a empezar a practicar. Y este espacio, este primer espacio de nuevo encuentro con el orden, va a permitir que esto cada vez sea más leve. Esto tiene que ver a nivel social y a nivel individual. Vienen tiempos donde va a requerir que nosotros seamos muy ordenados. Entonces, que este primer movimiento para ustedes como acto primordial sea eso, va a significar que esto sea más leve para ustedes y vayamos acostumbrándonos a este camino de orden. Yo lo inicié hace 2 años que vengo ordenándome, yendo a los lugares donde siento, donde me permito ser, donde me permito estar. Me doy cuenta que ese camino que empecé, a veces no lo hago consciente, muy consciente, sino que me doy cuenta que ya no voy a esos lugares donde ya no resueno más, pero no porque no quiera ir, sino porque muchas de las veces me olvido. Y eso es importante también. Estar en muchos lugares nos fractaliza y nos deja sin fuerza y sin energía. ¿Y cómo vamos a estar preparados para la nueva era de Acuario de la creatividad si estamos cansados y con poca energía? Por eso es muy importante el mensaje de hoy, el orden, la constancia y el equilibrio. Nos va a servir
para mucho tiempo. Esta es una etapa de inicio, así que bueno, quería empezar con este tema hoy, que me pareció muy interesante, y es el puntapié de lo que nosotros hacemos en decodificación laboral, en nuestros espacios, y como primer paso para decir, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en esta caja de herramientas? ¿Qué tengo que me pesa? Bueno, esto lo voy a reconfigurar, lo voy a transformar, lo voy a cambiar. Así que bienvenidos, bienvenido a ese movimiento de orden. Y bueno, después me cuentan cómo les fue. Les mando un abrazo.